clase que nos ocupa, que es el tema de los demonios. Hemos estado estudiando ya acerca de este tema y bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir estudiando acerca de los demonios, acerca de su actividad de acuerdo a las Escrituras. Hemos ya estudiado acerca de lo que viene siendo la existencia de estos demonios, estos espíritus malignos, como los menciona la Escritura. Y bueno, ya hemos estudiado bastante acerca de los argumentos que se han presentado sobre lo que son los demonios. Acuérdense que hemos estado viendo que hay quienes piensan que los demonios son espíritus de personas malas, personas que murieron siendo malas, siendo pecadoras, y entonces de alguna manera Satanás los tomó bajo su dominio, bajo su control, bajo su misión. Y bueno, ¿se acuerdan qué es lo que estudiamos para refutar este argumento? ¿Alguien se acuerda? Si alguien les presentara esa ideología, ¿qué le dirían ustedes? ¿Qué es lo que presentamos nosotros la otra vez? ¿Alguien se acuerda? Es un examen sorpresa. Reprobado. Pues es... Ay, perdón. No, no está bien, hermano. Decíamos que era como parte de las señales para demostrar el poder de tanto de Cristo y luego después de los apóstoles. Ok, bueno, sí, acerca del propósito de ellos, pero sí, si yo les digo a ustedes que los espíritus, los demonios son espíritus de personas que fueron malas en esta tierra, murieron y luego el diablo los agarra bajo su control, bajo su obra. En la Escritura está, está mencionando que las almas no pueden volver para acá. Muy bien. No tienen ni siquiera percepción de lo que pase acá, mucho menos pueden trasladarse. Okay. Menos si están no, tampoco del lugar de reposo, pero del lugar de castigo menos. Así entonces es. No hay posibilidad, escrituralmente hablando, que deben entrar. ¿Qué pasaje estudiamos y analizamos para el respecto? ¿Se acuerdan? La de Lázaro. El de Lázaro, ¿verdad? Estuvimos estudiando acerca de lo que estaba pasando en el Hades, lo que sucede después de la tumba, y estuvimos estudiando que los espíritus de personas malas, de personas que no obedecieron el Evangelio, que hicieron su propia voluntad en esta tierra, llegan al Hades, terminan en el lugar de tormento y de ahí no pueden salir, ¿verdad? Estuvimos hablando que los espíritus que llegan al Hades no salen, ¿sí? Estudiamos en Job 7:9, así como la nube se desvanece y se va, así los que descienden al Seol no subirán. Es lo que estuvimos estudiando. Estuvimos viendo que los espíritus están reservados ahí en el lugar de tormento, hablando acerca de las personas desobedientes y malas en esta tierra, para ser condenadas eternamente al infierno. Estuvimos viendo que los espíritus que llegan al Hades, y que todos llegan por supuesto, no salen y no pueden tener ninguna clase de ayuda por Satanás, ni mucho menos. No encontramos, como decíamos en la escritura de Lucas 16, no encontramos al diablo tomando injerencia en el asunto del espíritu malo del rico para poderlo sacar y poderlo tener bajo su control, bajo su actividad, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo responder a esto. Ahora, si alguien dice que un espíritu puede andar en esta tierra y puede realizar diversas actividades, que puede
realizar todo lo que supuestamente la gente dice que hace, que apaga luces, que lava trastes, que barre, que se aparece acá, se aparece allá, que las personas lo ven. ¿Cómo argumentamos al respecto? Que el espíritu es como un soplo. Ok. El espíritu es un soplo. ¿Qué necesitaría el espíritu? El cuerpo. Un cuerpo, ¿sí? Entonces, a excepción de que poseyera un cuerpo el espíritu malo, no hay forma ni de que pueda ser visible, ni tampoco palpable, ¿sí? Eso ya lo estudiamos. Es decir, todas estas cositas nosotros las debemos tener dominadas. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a que un espíritu no puede ser visible ni puede ser tocado? Eso yo lo estoy diciendo, ustedes lo saben, pero ¿dónde lo dice en la Escritura? Vimos Lucas 24:39, hermano. Ok. Donde dice, cuando se les presenta a Jesús, después de resucitar, les dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Ok. Ahí está, ¿verdad? Jesucristo está diciendo que un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, ¿sí? Lo cual entonces nos lleva a concluir tajantemente que un espíritu no puede ser palpable ni puede ser visible, a excepción de que tenga un cuerpo, ¿sí? Y para que un espíritu tenga un cuerpo, necesariamente es la posesión demoníaca, ¿sí? Claro, vamos a ir avanzando acerca de lo que es las posesiones demoníacas, que vamos a ver si las hay o no las hay en la actualidad. Pero sigamos recorriendo un poco acerca de lo que hemos estudiado, y hemos hablado acerca de la existencia de los demonios. ¿Qué son los demonios? ¿Qué son entonces? Son espíritus. Son espíritus malos. Así lo traduce la Escritura: espíritus malos. Espíritus malos que para poder llevar su actividad en la tierra, y esto es muy importante, necesario es un cuerpo, ¿sí? Necesario es un cuerpo. Es decir que los espíritus malos, los demonios, poseían personas. Ahora, ¿qué tipo de personas poseían los demonios? A todas, niños, Todas. hombres. Ok. Niños, mujeres, hombres, a quien se le pusiera enfrente, ¿verdad? Hasta cerdos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Un acto de cerdos, ¿verdad? Que se metieron ahí estos demonios. Bueno, entonces las posesiones demoníacas son bíblicas, por supuesto que lo son, ¿sí? Hay ideologías modernistas, como les estaba yo diciendo, que ellos ponen a los demonios como solamente una especie de ideología cultural en los días de Cristo, ¿sí? Y ellos ponen de que Jesús se acomodó, por decirlo así, a la cultura, a las ideologías existentes en aquellos días. Pero lo que nosotros vemos a través de las Escrituras, vemos posesiones demoníacas tal cual, ¿sí? Ahora, si alguien puede decir, porque esto es lo que dicen los modernistas, ellos dicen que lo que en aquellos días se le llamó posesiones demoníacas, a los que se le llamó endemoniados, en realidad eran simplemente enfermedades. Solo que como no se tenía el conocimiento que ahora tenemos, entonces a lo extraño desde la antigüedad se le atribuía algo místico, algo sobrenatural. ¿Qué podríamos decir al respecto? Ahí está el argumento. Que no, porque cuando el demonio era sacado del cuerpo,
quedaba sana ya, normal. Muy bien. Y al instante. Ok. Fíjense, podemos entonces citar todos los eventos que nos hablan acerca de los endemoniados, ¿sí? Es decir, podríamos citar lo que es Marcos 5, lo que es Mateo 15, etc. Podemos citar diferentes pasajes, Marcos 9, donde nos habla acerca de las posesiones. Y lo que vamos a citar son las características de estos endemoniados y ver cómo es que precisamente Jesús, al momento de sacarlos, estas personas quedaban sanas. Ahora, estudiamos varios textos donde se nos enseña, como por ejemplo, aunque hay enfermedades o estragos físicos que son causados por los demonios, pero no todas esas enfermedades eran causadas por los demonios, ¿sí? Esto en consecuencia al argumento en contra de la ideología de que a todo le llaman endemoniados, ¿sí? Y citamos textos que nos hacen hincapié o diferencia más bien sobre las posesiones demoníacas y sobre los enfermos, ¿ok? Entonces, es importante, hermanos, que ustedes vayan estudiando sus notas. Como yo les decía, la verdad no nos sirve de nada estar aquí si no se estudian sus notas, si no se aprenden los textos, no de memoria, pero sí los textos donde están estas cosas. Hay que tratar de repasar estos temas, porque en cualquier instante se pueden topar con una persona así. Ahora, la última clase, que fue la semana pasada, estuvimos estudiando, terminando de estudiar acerca de las relaciones que no tienen los endemoniados, los agoreros, los adivinos, las brujas, etcétera, que no tienen ninguna relación ni con los demonios ni con Dios, ¿sí? Esto es sumamente importante que ustedes lo tengan grabado, porque lamentablemente muchos, y aún hermanos, tienen estas ideas de que todos estos hechiceros, todas estas brujas, todos estos supuestos adivinos tienen un pacto con Satanás, o que los demonios de alguna manera los ayudan, los guían, le dan estos poderes sobrenaturales, ¿no? Pero ya hicimos un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y ya estudiamos que no tienen poder alguno, ¿sí? Es decir, esa gente eran agoreros, eran charlatanes, eran truculentos, pero no eran no eran personas que realmente tuvieran poderes sobrenaturales, ¿sí? Eran charlatanes, hacían trucos, pero no tenían ninguna clase de poder otorgado ni por Dios ni por los demonios, ¿sí? Porque como les he venido repitiendo, hay quienes piensan que está la brujería negra, la magia negra y la magia blanca, ¿no? La magia blanca utiliza la Biblia, los santos y todos los símbolos celestiales bíblicos, mientras que la magia negra utiliza la Biblia satánica y los ritos que tiene que ver con el ocultismo, ¿sí? Pero mis hermanos, nada de esto es así. Ni Dios, fíjense, ni Dios está a favor de nadie de este tipo de gente, ni tampoco el diablo ni sus demonios tienen injerencia en el asunto. Todo esto es charlatanería, tanto los que dicen que hacen el bien como los que dicen que hacen el mal.
El otro día íbamos pasando con mi esposa allá por San Leonel precisamente, y estaba ahí, se hacen amarres, decía. ¿No? Ya casi me metía, me viste. Ya usted ya lo amarraron. O sea, ¿cómo se promueve, no? Toda esta gente, pero nada de eso es real, ¿sí? Todo eso es charlatanería, pero hay que tener los textos a la mano. A ver, un ejemplo donde esta gente son charlatanes. Simón el Mago. Simón el Mago, ahí tenemos uno, ¿verdad? Se decía que se hacía pasar por un grande, dice, era un mentiroso de primera, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Qué otro ejemplo vemos donde los supuestos adivinos, magos, hechiceros, nomás no daban una? A ver. Con el rey Nabucodonosor, ¿ok? ¿Alguien le ayuda con el texto? Bueno, el libro. Daniel. Okay. Muy bien, ahí está. ¿Qué otro ejemplo? Ezequiel 12:24, ¿verdad? Visión vana, ¿verdad? Ok, no sirve, basura, hueca, para nada sirve. Otro ejemplo, Los magos del faraón. los magos del faraón, ¿verdad? Que andaban haciendo ahí sus artes secretas, pero ya cuando se trató de hacer muchos piojos ya no pudieron, ¿ah? La televisión le sacamos tanto piojo, ¿ah? Ok, no pudieron hacer, y ahí lo dicen, ¿va? Aquí ha de estar el dedo de Dios, dijeron, porque esto no se puede replicar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro ejemplo? La divina de Endor vimos también. Ok, la divina de Endor se asustó, ¿verdad? Y alguien acostumbrado a ello, que se va a andar asustando, ¿no? Pan diario, ¿no? Pasa nada, ¿no? Tráeme a mi abuelito, está bien, ahí está tu abuelo. ¿Qué más quieres, no? Michael Jackson, ni siquiera muerto. Sí, dice. Michael. Ok, bueno. ¿Qué otro ejemplo vimos? A ver. ¿No? Pues nos quedamos en el de Simón, hermano. ¿De Simón? En Hechos 8:13. Bueno, vimos otros ejemplos. Los magos del faraón. Pero bueno, es que ese fue un faraón y luego fue otro faraón. Ay, ya vi que yo le pregunté de la pitonisa. Ah, no, de la Cuando que tenía espíritu de adivinación, ¿no? Ajá. La de hecho 16. Ajá, Ok. o sea, ya no llegamos ahí. Ajá, sí, ahí estamos todavía. Los Bueno, profetas de Baal no los vimos. ¿mande? ¿Los profetas de Baal? No, eso no lo vimos. No. Bueno, ahora vamos a esto, y esto ya lo vimos. ¿Por qué Dios entonces, si esto es falso, si los hechiceros no son reales, o sea, lo que hacen no es sobrenatural, ¿por qué Dios lo prohibió? Esto hay que aprendérselo, ¿eh? Dijimos que ¿Por qué? esa creencia toma el lugar del Altísimo. ¿Ok? Para los que no- Desviar la adoración a Dios hacia la creencia o la idolatría, hacia otras cosas, hacia los seres, o poderes que no existen. Pues. Ok, miren, acuérdense, aquí tienen que saber dominar bien el argumento. Miren, acuérdense, ¿por qué Dios? O sea, porque los que están a favor de que sí, el diablo, los demonios tienen injerencia en esta gente mala, los que creen así dicen, a ver, entonces, ¿por qué Dios lo prohibió? O sea, si no tienen poderes sobrenaturales, si no son reales, ¿por qué Dios lo prohibió? Acuérdense, ¿cómo respondemos al argumento? Les dije, hay que hacer un paralelismo, un argumento paralelo. ¿Cuál fue ese argumento paralelo? Porque aquí, con este argumento paralelo, como se dice, se presenta como un contraargumento y un efecto colateral. O sea,
Si ellos afirman que esta gente tiene poderes sobrenaturales, entonces también tendrían que aceptar el otro argumento que nosotros estamos presentando, que también tienen poderes sobrenaturales. Ahora, ¿lo aceptarán? ¿Cuál es ese argumento? Y se lo repetí varias veces para que quedara grabado. ¿Cuál es? Hasta les dije. Estábamos hablando sobre la ley y el testimonio. Ok, sí, acerca de lo que está escrito. Pero presenté un argumento paralelo. Creo que era el que decías de que, por ejemplo, si la persona fuera divino realmente, pues de que, ¿por qué no ganaba la lotería o cosas así? No. Estamos hablando sobre si tienen o no poder. Si estas personas afirman que los hechiceros, los adivinos tienen poder, y a nosotros decirles que no tienen ninguna relación con el diablo, los demonios, que no tienen poder, entonces ellos nos contraargumentan y dicen, a ver, pero entonces, ¿por qué Dios lo prohibió? Hagan cuenta que esa pregunta es como para decir, si Dios lo prohibió es porque tenían alguna relación con el diablo o con los demonios. O sea, ese es el argumento. Pero entonces nosotros respondemos con un contraargumento, y que es relacionado también con poderes, y que también Dios lo prohibió. Éxodo 20, ¿qué dice? ¿Qué prohibió Dios ahí? Ya me voy mejor. Ya me voy. Sirvo ya. ¿No son las imágenes y los lugares altos? Las imágenes, los ídolos. Acuérdense, miren, los ídolos. Tampoco tienen poder los ídolos. Sí, ese es el contraargumento. Es decir, nosotros contraargumentamos y decimos, a ver, muy bien, la idolatría. ¿Por qué Dios prohibió la idolatría? ¿Porque los ídolos tienen poder? No. Quien afirma que los agoreros, los adivinos tienen poder sobrenatural, presentan su argumento y dicen, entonces, ¿por qué Dios lo prohibió? Bueno, pero ellos no creen que el ídolo, Baal, Astoret, Acera, etcétera, tengan poder. Por eso nosotros presentamos este contraargumento y decirle, bueno, ¿por qué Dios prohibió la idolatría? ¿Porque los ídolos tenían poder? Nuestro oponente, ¿qué va a tener que decir? No, o sea, no tenían poder. Entonces, ¿por qué lo prohibió? Porque tomaban el lugar del Señor. Porque tomaban el lugar de Dios, ¿verdad? La hermana Lupita también contestó acerca de por qué Dios prohibió la hechicería y todo eso, porque tomaba el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí están los dos argumentos, las dos razones. ¿Por qué Dios prohíbe la hechicería y todo esto? Porque toma el lugar de Dios. ¿Por qué Dios prohíbe la idolatría? Porque toma el lugar de Dios. No porque tuvieran poderes, ¿ok? No porque el ídolo, Dagón, etcétera, tuvieran poder, no. Porque la Biblia nos enseña, tienen ojos y no miran, tienen garganta y no hablan, etcétera. Tienen pies y no se mueven. Y los hechiceros, igual, eran charlatanes, eran falsos, engañaban a la gente, desviaban la mirada de Dios hacia lo vano, hacia lo que no sirve, hacia la visión vana, dice Ezequiel. Entonces Dios prohibió eso, no porque existieran realmente, no porque tuvieran poderes, sino porque desviaba la mirada de Él, ¿sí? Y Dios desde un principio es un Dios celoso, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos claro el argumento. Acuérdense bien, miren, le digo esto porque se van a topar con algún hermano. Algún hermano les va a cuestionar eso. ¿Por qué Dios lo prohibió? También hay otro razonamiento. Dicen, entonces, ¿existen o no los hechiceros? Esperando que respondamos nosotros, no. Eso es absurdo. Claro que existen. Eso no lo estamos negando, ¿sí? Claro que sí existe. Ahora,
Pero el hecho de que existan hechiceros, agoreros, supuestos adivinos, etc., ¿significa que eso tiene poder? Eso es muy distinto, ¿sí? Eso es muy diferente. Hay que saber responder. Es como decir, como los incautos sobre la religión católica, cuando el católico le responde, entonces usted no cree en la Virgen María. ¿Qué le responden ustedes? Sí, sí. Claro que sí. Sí. Ajá. Sí, por supuesto que creemos. Y así como que, bueno, yo pensé que ustedes eran de esos que luego andan diciendo que ofendiendo a mi madrecita santa. Claro, no saben que vamos a llegar al final del día, vamos a llegar a lo mismo, pero siempre con sutileza, ¿verdad? O sea, entonces, no, ¿creemos en la Virgen María? Claro que sí, porque ahí está en la Biblia. Es más, hasta le mostramos el texto. Mire, aquí está. Mateo 1, Lucas 1, ahí está, mire, la Virgen María, cuando concibió, etc. Entonces, ¿existen los hechiceros? Claro que sí, por supuesto. Ahí están los agoreros, los adivinos, los astrólogos. Ahora, pero es muy diferente a decir que existan, a decir que tenían algún poder, o peor aún, que el diablo y los demonios tenían injerencia en los poderes, en darle poderes a estas personas. Eso es muy diferente, ¿sí? Muy, muy distinto. Entonces, e incluso hay quienes van todavía más profundo y dicen, a ver, entonces, ¿está negando la existencia de los hechiceros aún en la actualidad? No, jamás. Claro que hay. Vete a Catemaco y hay un montón, ¿sí? Allá está la gama de los hechiceros, los chamanes. Ya dijo que no va a ganar en la América, ¿no? Como yo. Híjole. Puros engañadores juegan. ¿Mande? Puros engañadores. Ajá. burladores. Sí, son los engañadores, los burladores, ¿no? Entonces, esto es muy importante saber responderlo, ¿sale? Entonces, digo porque ustedes se van a encontrar con muchos e incluso hermanos, ¿sale? Y la verdad, habrá quienes van a estar ahí siempre como, y con esto terminamos la vez pasada, siempre van a estar ahí, no, es que yo lo vi, es que yo lo viví, yo lo sentí, es que me contó mi mamá, mi papá, te lo juro, por el osito Bimbo y no sé qué tantas cosas, pero es real, eso es diferente. Terminamos diciendo la ley al testimonio, lo que está escrito. Ahora, ¿por qué Dios permitió las posesiones demoníacas? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué existieron las posesiones demoníacas en los días de Cristo? Para dar a conocer el poder del Señor. Ok, muy bien. Ahí encontramos la primera respuesta. Se permitieron las posesiones demoníacas. De hecho, cuando yo estaba estudiando estos temas, yo me hacía 1000 preguntas y una de ellas era esta. O sea, ¿por qué Dios, es más, yo decía, ¿por qué Dios permitió el endemoniamiento a ese pequeñito, ¿no? ¿Se acuerdan? De cómo el demonio lo agarraba, lo metía al fuego, etcétera. Yo decía, ¿por qué lo permitió? O sea, ¿por qué permitió a un niñito que fuera poseído por un demonio? Bueno, por la misma razón por la que Dios permitió que aquel hombre naciera ciego. ¿Se acuerdan? Juan 9. Vayamos al texto. Juan capítulo 9, versículos 1 al versículo 3. ¿Quién lo tiene? Leemos lectura, por favor. Juan capítulo 9, versículos 1 al versículo 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó a este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muy bien, ahí está la respuesta. En la antigüedad se creía que los que nacían con cierto defecto físico
era consecuencia del pecado de los padres. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Le dice Jesús: no, ni este ni sus padres, sino que esto ha sucedido, dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten. O sea que esa persona que nació ciega, Dios lo permitió para que, llegado el tiempo, fíjense bien, llegado el tiempo, Jesús llegara a su encuentro de esta persona y entonces hiciera el milagro de la sanidad, ¿sí? Ahora, obviamente esto tendría un efecto profundamente fuerte hacia la mente y el corazón de aquella gente. Porque ver a una persona que había nacido ciega, que no había visto nunca, y que ahora ve, y esto porque Jesús lo hizo, entonces eso evidenciaría de manera contundente que Jesús venía de Dios, ¿sí? Es decir, que todas las obras que hizo Jesús fue para manifestar y evidenciar que venía de Dios, ¿ok? Era para eso. Así los demonios también jugaron un papel importante en la demostración del poder de Cristo venido de parte de Dios. Era para que se manifestara que Jesús era el Mesías. Fíjense cómo lo que hacía Jesús en cuanto a las obras, a darle vista a los ciegos, a curar, a sanar a los endemoniados, etcétera. Vean lo que causaba en la mente de las personas. Veamos Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense bien en esto, Vean cómo Nicodemo, un fariseo, un conocedor de la ley, uno del grupo de los opositores de Jesús, ese hombre afirma de una manera total, dice: sabemos que, ¿qué dice? Que has venido de Dios. Que has venido de Dios. Vean, sabemos, dice este hombre, estamos seguros que has venido de Dios. Ahora, preguntamos a Nicodemo: a ver, Nicodemo, ¿quién te lavó el coco? ¿No? ¿Quién te cuenteó? ¿Por qué tú dices saber que ese hombre ha venido de Dios? ¿Por qué, Nicodemo? ¿Y qué dice Nicodemo? Porque nadie puede hacer Ajá. las señales que haces. Ajá. Porque Jesús estaba haciendo milagros, estaba realizando señales que nadie podía hacer si no, ¿qué dice? Está Dios con él. Si no estuviera Dios con él. Vean, ahí está lo claro y llano del asunto. Dice Nicodemo: sabemos, estamos seguros que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, los prodigios, las señales, los milagros, las cosas sobrenaturales, dan evidencia de eso, es lo que él está diciendo. Estas acciones que tú haces, estos poderes manifestados, me dan a mí, dice Nicodemo, me dan a mí la evidencia suficiente para yo saber, para yo reconocer que vienes de Dios. Entonces, ¿para qué hubieron estos enfermos? ¿Para qué estuvieron estos endemoniados? Para que las obras de Dios se manifestaran a través de Cristo y que con ello Jesús
diera evidencia de que era el Mesías, que era el escogido de Dios. Perdón. Sí. ¿Te quiere contestar algo desde hace rato? A ver. También puede ser para que todos conocieran el poder de Jesús. Así es, exactamente. O sea, es para que conocieran el poder de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Bueno, de hecho, veamos este texto. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Qué dice? Veamos aquí algo que va relacionado con lo que Zoe está diciendo. Veamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. Veamos cómo acá en este pasaje se nos habla acerca de que Jesús hizo muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, en presencia de la gente. Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Ahora, algo interesante del Evangelio de Juan, y si ustedes se fijan, estamos citando a Juan para hablar acerca de la obra de Jesús, evidenciando que venía de Dios. El propósito del Evangelio de Juan es mostrar de manera universal que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que venía de Dios, ¿sí? Que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es el propósito de Juan. El Evangelio de Juan tiene ese propósito. Entonces, cuando nosotros vemos su escrito de Juan en este libro, nosotros vemos precisamente eso. Estamos viendo que su meta de Juan es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Él estaba mostrando a través de las obras que hacía que venía directamente de Dios. Y todas esas cosas que se quedaron ahí registradas, dice Juan. Dice, miren, hay muchas otras cosas. Se hicieron más cosas, dice Juan. Pero estas, o sea, las que están escritas, son las necesarias, son las suficientes para que la gente lo vea, para que los lectores lo lean y entonces crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que creyendo, dice, tengan vida en su nombre. O sea que el propósito de las señales, de los prodigios, de los milagros, era mostrar la obra de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Mostrar el poder de Dios en Cristo Jesús. Mostrar que Jesús venía de Dios. Y así es como lo entendía esa gente, ¿sí? O sea, ya lo leímos, Nicodemo, él afirma esta cosa, esto de que sabía que venía de Dios porque nadie podía hacer semejantes señales como las que él estaba haciendo. Dice Nicodemo, la verdad que todo lo que tú estás haciendo no fuera posible si no estuviera Dios contigo. O sea que en otras palabras, los endemoniados, los enfermos, cumplieron su propósito. Mostrar el poder del Señor, ¿sí? ¿Me voy explicando hasta acá, hermanos? ¿Sí estamos claros? Ok, entonces nosotros encontramos a Jesús haciendo diversas acciones, diversos milagros. Miren, por ejemplo, vemos Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque los conocía. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Estas acciones que Jesús hacía, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y lo interesante, no dejaba hablar a los demonios, dice,
Y los demonios, ¿qué dice? Le conocía. Le conocían. Sí, porque hasta el de el legión de los Gadarenos Ajá. lo declaró, ¿no? Porque Así trae es. con nosotros Jesús, Hijo del Dios. Así es. Es decir que los demonios sabían bien su propio propósito y sabían bien que Jesús los iba a echar fuera. Porque incluso uno de los demonios le dice a Jesús: has venido a atormentarnos antes de tiempo. O sea, sabían lo que les iba a pasar, ¿sí? En ese sentido, no sabían la hora exacta, ni mucho menos, o sea, no eran adivinos. Y esto es lo que responde al argumento de Hechos 16, porque si lo hubieran sido, pues a poco se hubieran quedado ahí muy campantes, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino el endemoniado gadareno, ese hasta llegó y se arrodilló, ¿no? O sea, uno, o de plano era un demonio muy tontito, ¿va? O dos, no sabía ni qué le iba a pasar, ¿no? O sea, porque va corriendo e hinca su rodilla ante Jesús. Digo, yo si fuera un demonio y sé que me van a echar de mi casita, de mi camita confortable, o sea, el cuerpo humano, yo que voy a andar yendo con ese que me va a echar, mejor corro para otro lado, ¿no? Y que me alcance si puede. ¿No? Eso haría yo, ¿verdad? Pues es que, no, pero es que ellos lo hacían porque sabían el poder de Jesús. Aunque corrieran. No había. No había forma, ¿va? Que decía el demonio: hambre, pues ya ni modo, pues ya a donde me vaya, ¿no? Ve que hasta permiso le pidieron, pues darnos chance de meter un santo de cerdo, ¿no? Y se desbalagaron, ¿no? Es decir que lo que estamos tratando es que este tipo de actividades que Jesús realizaba, de echar a estos demonios fuera, era para probar que venía de Dios, ¿sí? Y ese era el propósito. Entonces, los espíritus se sujetaban a él, los espíritus se doblegaban ante él, porque pues él es el Señor, ¿sí? Por eso en uno de los textos que citaba nuestro hermano Leonel, estos decían, que tienes con nosotros Jesús Nazareno, Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? O sea, ellos lo reconocían, ellos sabían quién era Jesús. Entonces, la obra, más bien el propósito de los demonios, se cumplió en la actividad de Jesucristo. El propósito de los enfermos con los que Jesús tuvo contacto y que quedaron registrados en la Biblia, se cumplió también, porque era mostrar el poder del Señor. Como dice la Biblia, hubieron muchas otras cosas que se hicieron, pero que no fueron necesarias ponerlas en los escritos de Juan, porque dice Juan: con esto es suficiente. Y la verdad, creo que si alguno sigue rebelándose a no creer o negándose a no creer en Jesús como el Mesías, como el que viene de Dios, como el que manifestó el poder de Dios, con todos los sucesos que encontramos en la Biblia, es porque es una necedad, ¿sí? No porque no haya suficiente base para creer en el poder del Señor, ¿sale?